El señor Humala y yo éramos los apestados. Muchas mentiras de los grupos de izquierdas que les gusta inventarse cosas. Me preguntaban los periodistas si es que yo era dueña de grandes proyectos o de grandes minas. Si tú me haces bajar, yo voy a decir que voy a votar por Ollanta-Humala. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas anécdotas, recordar lo que fue mi primera campaña presidencial, como usualmente hacemos en estos espacios de confesiones. Recuerdo que tenía 35 años cuando inicié el proceso para lanzar mi candidatura a la presidencia de la República. Era muy joven y después de haber escuchado algunos estudios focales, nos dimos cuenta que habían dos aspectos débiles en mi candidatura. Uno era mi edad y el otro aspecto controversial era el peso de mi apellido. Lo que pasa es que la edad recordaba al primer gobierno de Alan García y por supuesto que ese primer gobierno no hay nada bueno que rescatar. Entonces, sabiendo eso, es que empezamos a hacer algunos pequeños cambios para que la gente no pensara en mi edad. Por ejemplo, me vestía de negro o preferían que yo use colores oscuros, de tal manera que eso aparentara, ¿no?, mayor seriedad. Claro, si yo me pongo a ver las fotos de esa campaña, digo, parezco una vieja. O sea, de hecho, ahora tengo ya 50 años, pero me siento y me veo mucho más joven que cuando estaba enfrentando esa campaña presidencial. Recuerdo que se disputaba el primer lugar un año antes de la campaña. Estaba en primer lugar el expresidente Alejandro Toledo y lo seguía muy a la par el ex alcalde, que en paz descanse, Luis Castañeda Locio. Luego estaba en un tercer lugar Ollanta-Humala. Yo venía ahí en un cuarto lugar, dependiendo de la encuestadora que publicara, y también asomaba el ex primer ministro, hoy expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, era una campaña con candidatos presidenciales con mucha experiencia. Recuerdo que antes de empezar la campaña había una conferencia donde se invitaban a los 5 primeros candidatos de acuerdo a la encuesta Ipsos. Entonces me invitaron a participar en Urubamba, en el Cusco, y esa fue la primera vez que yo daba un discurso formal y luego del discurso habían ruedas de preguntas. Yo creo que fue la parte de preguntas y respuestas en donde pude demostrar que a pesar de mi corta edad tenía los conocimientos básicos de cómo funcionaba el Estado, el diagnóstico por el que atravesaba nuestro país. Recuerdo que señalaba, que lo sigue siendo, que vivimos en dos Perús. Uno, sobre todo en las grandes ciudades, y un Perú olvidado en las provincias y en las zonas alejadas de la capital. Y así empezamos la campaña. Y claro, los primeros lugares se enfrascaron en hacer campañas distantes, enfocadas solamente en los medios de comunicación. En cambio, el expresidente Ollanta-Humala y yo, la característica era que viajábamos muchos. Yo podía estar en una región y quedarme 2 o 3 días y visitar varias provincias, luego regresar a la capital, dar entrevistas. Entonces, mi forma de conectarme con la gente era de manera presencial y viajando mucho por todo el territorio nacional. Ese estilo de campaña tan dinámico, en contacto directo y sobre todo escuchando, me permitió primero transmitir una propuesta que sea real, donde los protagonistas eran justamente las comunidades, los líderes de diferentes regiones, distritos, provincias. Y llegó el momento de la última encuesta antes de la campaña de la primera vuelta. Y había casi un quíntuple empate. Pero claro, las tendencias
tanto del presidente Humala y la mía, iban en ascendencia despacito. Y esos debates en los que yo participaba con personas tan importantes, con más edad y con más experiencia, permitieron demostrar que a pesar de mi corta edad, yo tenía pues las herramientas, las ideas y un equipo para poder dirigir los destinos del país. Eran pocas las personas que creían en la posibilidad de que yo llegara a la segunda vuelta. Yo he aprendido a lo largo de estos años a no subestimar a nadie. Cuando se anunció el primer flash de que entrábamos Ollanta y yo, para mí fue natural, porque yo lo veía todos los días en la televisión, a él viajando por todas las regiones, al igual que yo. Y yo sabía, por la respuesta de la gente, que eso sin duda conectaba. Y lo segundo que tengo que señalar es que en los diferentes debates presidenciales, porque hubieron varios, el señor Humala y yo éramos los apestados, ¿no? Porque el señor Toledo y el alcalde de Lima eran los favoritos. Sin embargo, aprovechábamos esos espacios para hablar de nuestros hijos. Esa capacidad de poder conversar, de poder dialogar, más allá de las grandes diferencias políticas e ideológicas que existían entre él y yo, me permitieron ver que él era una persona que también sabía escuchar. Para mí estos dos aspectos hicieron que no fuera absolutamente raro que él terminara en un primer lugar y yo en un segundo. Y de ahí empezó lo que sería la elección de la segunda vuelta, que yo considero que son dos modalidades y elecciones totalmente distintas. Pero claro, para mí era la primera vez que yo enfrentaba una segunda vuelta. Vi cómo grandes personalidades del mundo académico, como el señor Mario Vargas Llosa, apoyaban a Ollanta Humala y que además dejaba su polo rojo y se ponía el polo blanco. Pero para nosotros lo más importante, más que el respaldo de personalidades, era poder llegar a la población de manera directa. Una anécdota graciosa es que estábamos preparándonos para el debate de la segunda vuelta y faltaban 25 minutos para ya salir donde se llevaría a cabo el debate. Me pruebo mi ropa y me doy cuenta que el pantalón no era del conjunto del saco que me tocaba utilizar ese día. Y entonces la llamé a mi hermana y le digo: Sachi, me han dado el pantalón equivocado. El pantalón del saco que voy a utilizar para el debate está en mi cuarto. Entonces ella me dice: oye, pero ¿tú sabes qué hora es? No hay forma de que yo te pueda llevar el pantalón en estos momentos. Entonces le digo: mira, lo único que te pido es que por lo menos intentes. Sé que vas a tener que pisar el acelerador y vas a tener que venir muy rápido al centro de Lima. Pero a ver, intenta. No sé a qué velocidad habrá manejado Sachi, pero faltando 5 minutos para que yo baje, tocó la puerta de la habitación y me trajo el pantalón. Me lo puse y le dije: esto es lo que necesitaba. Me tengo que sentir cómoda para un momento de esta naturaleza, ¿no? Ya luego fuimos al debate de esa segunda vuelta y claro, yo sentía que yo daba mis propuestas, pero Ollanta Humala prefería debatir con mi padre, que no se encontraba ahí, ¿no? Claro, era una estrategia de parte de la campaña de él y eso nos llevó ya a la parte final de la campaña y recuerdo haberle puesto mucha energía, lo di todo. Recuerdo también que habían muchos ataques desagradables, muchas mentiras. Y ya luego con el tiempo entendí que todo esto es parte, sobre todo de los grupos de izquierdas que les gusta inventarse cosas, ¿no? Recuerdo haber ido a muchas regiones y tenía que aclarar, ¿no?, que yo no era la dueña de Machu Picchu. Cosas tan absurdas como esas me pedía la población y me preguntaban los periodistas si es que yo era dueña de grandes proyectos o de grandes minas, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Así que aprovecho también esta oportunidad para hacer ese tipo de aclaraciones.
Para el último desayuno, el día de la elección, Kiarita tenía 4 años y Kaori 2. Y Kiarita no quiso bajar al desayuno. No, mamá, me dijo, yo no quiero ver a los fotógrafos ni a los periodistas. Le digo, Kiaris, por favor, es bien importante, ¿no?, que estemos la familia unida. Pero fíjense, esta niña con 4 años me dijo, no, mamá, si tú me haces bajar, yo voy a decir que voy a votar por Ollantumala. Con 4 años. Entonces dije, no, Kiarita no participa. Está bien, le dije, si tú no quieres participar de este desayuno, no hay ningún problema. Y bajé con Kaori y tengo que reconocer que Kaori se llevó los corazones de todos. Con su palta en el desayuno, comía y nos regalaba una gran sonrisa que conquistó no solamente a los periodistas que estaban ahí, sino también a la teleaudiencia que estaba pudiendo expectar esos desayunos presidenciales. Salió el primer flash y el resultado no era favorable. Hubo un silencio sepulcral, algunas miradas de disconformidad y ya la militancia se empezaba a acercar a las inmediaciones del Hotel Bolívar. Así es que dije, no, voy a dejar de lado mi preocupación del resultado y tengo que salir con una gran sonrisa, primero para agradecer el apoyo que había recibido en esa elección. Era la primera vez que una mujer llegaba a una segunda vuelta. Y era un resultado, sin duda, bastante optimista. Tener 48.5% era para alguien joven y siendo mujer, era un resultado importante. Hablé con el equipo de campaña y fuimos a dirigirnos al Hotel Los Delfines, donde se encontraba el presidente Humala, para expresarle mis felicitaciones y desearle mucha suerte. Le dije al equipo, descansamos 4 días y al cuarto día los llamé y les dije, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo político y lo más importante es hacer que más jóvenes se sumen al partido. Así es que pasaron unos pocos días e iniciamos nuevamente nuestros recorridos por todo el Perú. Me llevo grandes recuerdos, muchos abrazos, la mirada de ilusión y de esperanza de mucha gente y la gratitud de muchos corazones que tienen y utilizan todavía muchas de las obras que se realizaron en el gobierno de mi padre. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Confesiones. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo.